¿verdad? Para aquellos que no están enterados, Miguel pasó su examen de ordenación para ser pastor. Es bien curioso porque el pastorado es un llamado que hace Jesús mismo y lo pone en el corazón de la gente. Sin embargo, es un llamado que es confirmado por la iglesia y ya nosotros en la iglesia lo habíamos visto, pero hace unos días la Alianza Cristiana y Misionera lo vio. Así que celebro eso en tu vida, celebro tu fidelidad y celebro que ya se dio. Así que estamos aquí contentos. Quisiera darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Eliud Morales. Y me dicen Sammy, así que si escuchas Sammy o Eliud, están hablando de la misma persona. Y tengo el privilegio de servir en esta hermosa iglesia como pastor que se encuentra celebrando su aniversario número 33. Teópolis, que significa ciudad de Dios, fue fundada en el 1991 bajo la dirección de nuestro pastor David Riedering, quien junto a otros líderes aceptaron el llamado de Dios a establecer una comunidad de fe donde se viera y se compartiera el amor de Cristo. Hoy celebramos esos 33 años de ministerio de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Teópolis en Mayagüez, que pertenece a una red de iglesias, una denominación mucho más grande que Puerto Rico. Más de 3 millones de aliancistas se reúnen semanalmente para exaltar el nombre de Jesús, el Salvador, el Santificador, el Sanador y el Rey que viene. Pero al mismo tiempo honramos el trabajo apasionado de nuestros pasados pastores, David Riedering, Gretchen Figueroa y Willy Pacheco. Ellos aceptan ese llamado al ministerio pastoral y sirven fielmente a Dios y a esta hermosa iglesia. Y al mismo tiempo quisiera reconocer a los miembros fundadores que todavía se encuentran entre nosotros. Tenemos a Edgar Castro, Lindsay Feliu, Iván Feliu, Evelyn Pérez, Magali Santiago y Augusto, el gran amado Tato Caro, Marcus Zanabria, Ivonne Nieves, Candy y Tita, y otros que se fueron uniendo junto a sus familias un tiempo después, pero que aportaron monumentalmente a la construcción ministerial de Teópolis. Benjamín Padilla, Sonia Tiles, Peter y Milagro, Mary Ortiz, José Soto y Maribel Denizar, Nati, Rosa Aquino, Don Cheo, Teresa. Para ellos pido un fuerte aplauso. La iglesia no es una idea humana, sino un plan eterno de Dios. La iglesia es un movimiento que nace del mismo corazón de Dios y que está diseñada para construirse y disfrutarse en comunidad. Cada miembro tiene un papel vital en la construcción de la iglesia. Estos hermanos que acabo de mencionar, entre muchas otras cosas más, construyeron, evangelizaron, planificaron, recaudaron fondos y colaboraron fielmente junto a los pastores para que el Teópolis que vemos hoy día fuera una realidad. Y tomando las palabras prestadas del apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 7 al 9, quisiera compartirle eso a estos hermanos fundadores. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio trabajo.
su arduo trabajo. Pues ambos, eso es Pablo refiriéndose a Apolos, somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Tanto el equipo pastoral con el que se funda la iglesia de Teópolis, con los hermanos que estuvieron ahí en ese primer servicio, que las firmas están plasmadas en la pared. También los hermanos que vinieron un poco después y que estuvieron construyendo. Unos plantaban, unos regaban, unos sembraban, pero el fruto del campo ha sido Teópolis. Y somos el edificio de Dios. Miren alrededor. Cada pulgada cuadrada de Teópolis lleva la marca de amor y dedicación de quienes vinieron antes que nosotros. En Teópolis no somos espectadores, sino constructores con Dios, colaboradores junto a Dios. Y hoy quisiera compartir un mensaje en el cual celebramos esos 33 años que han pasado, pero también ponemos la primera piedra para los próximos 33 años de Teópolis. Así que me gustaría que nos pusiéramos en pie y me acompañen a leer la porción bíblica de hoy. La misma se encuentra en Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10. Y lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Préstenle atención a ese verso 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Inclinen sus rostros y oremos. Espíritu Santo, ven y produce en nosotros la fe para movernos de nuestro lado de la comodidad y aferrarnos a la promesa de Dios, que heredaremos una ciudad con cimientos eternos, diseñada y construida por Dios mismo. Que nunca perdamos de perspectiva que nuestra iglesia no es solo un lugar de reunión, sino un anticipo del reino eterno de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Para darles un poco de contexto, Hebreos es un libro del Nuevo Testamento que tiene muchas peculiaridades. Primero, es una especie de fusión entre un sermón o un escrito teológico bastante extenso con una conclusión epistolar, que lo que significa es con una carta, como las que escribía el apóstol Pablo a los creyentes del primer siglo. Esto hace que muchos atribuyan la autoría, quien escribe el libro de Hebreos, a una persona desconocida. Pero tradicionalmente existen otros que le atribuyen ese libro a Pablo. Y específicamente en ese capítulo 11, el autor, que yo creo que es Pablo, ilustra la perseverancia en la fe usando un listado de personas del Antiguo Testamento. Los versos 8 al 10 que acabamos de leer mencionan a Abraham como ejemplo de alguien que vivió por fe, mirando hacia el futuro. Y creo que esta es una porción bíblica excelente para lo que estamos celebrando hoy, porque conecta la fe que vivió en el pasado un grupo de personas con la esperanza futura en Cristo que le toca vivir a otra generación. Hoy quiero compartir varias herramientas que nos ayudarán a colaborar en la visión de Teópolis como una ciudad con cimientos eternos, diseñada y construida por Dios.
Así que regresando al verso 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. La primera herramienta de este mensaje se encuentra en ese verso 8. Obediencia con visión eterna. Para aquellos que están tomando nota, la primera herramienta es obediencia con fe, con visión eterna. Abraham vivió por fe esperando una ciudad diseñada y construida por Dios. Y me parece muy interesante la conexión directa que hay entre la visión de Abraham y nuestra iglesia Teópolis. Yo estoy profundamente convencido de que como Abraham estamos llamados a vivir por fe con los ojos puestos en una ciudad eterna. Al mismo tiempo, esto debe tener serias implicaciones en lo que somos y hacemos, tanto individualmente como iglesia. Ya que el llamado a la iglesia no es a cumplir con un calendario y llenar un calendario de actividades. Nuestro llamado como iglesia es que cada domingo, cada mesa, cada acto de amor sirva de una ventana al futuro para que la gente pueda ver el reino de Dios. Y hay muchos principios que podemos aplicar de cómo Abraham puso en práctica su fe. Y el primero es el siguiente. Abraham respondió al llamado de Dios sin demora. Esto implica que si deseamos vivir fe verdadera, tenemos que aprender a manifestar nuestra obediencia al llamado de Dios con acción pronta. Y algunos de nosotros nos encontramos luchando con lanzarnos en obediencia a lo que Dios ya nos está llamándonos a hacer. Y me puedo identificar 100% con eso, porque yo también estuve dándole muchas largas al llamado al ministerio pastoral. Y es posible que al igual que yo alguien piense, pero pastor, es que no sé exactamente qué es lo que Dios espera de mí. ¿Cómo puedo dar el próximo paso si no estoy seguro de cuál es? El segundo principio lo contesta. Abraham partió sin saber a dónde iba. Si eres una de esas personas que está luchando con aceptar el llamado de Dios a servir apasionadamente en Teópolis, quiero que anotes lo siguiente. Tómalo nota, sácale foto, escríbelo en tu corazón. Y esto te va a ayudar a dar ese próximo paso y el próximo paso y el próximo paso. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Eso explica magistralmente mi llegada y mi participación en el ministerio pastoral, porque hoy puede parecer una locura obedecer a lo que Dios te está llamando. Quisiera sugerirte que, por increíble que parezca, el que Dios te use para servir y alcanzar a otros, si lo hizo conmigo, de seguro puede hacerlo contigo. Yo soy prueba de que Dios usa lo vil y lo menospreciado para glorificar su nombre. El tercer principio. Abraham enfocó su mirada en la promesa futura de Dios. Al final de mi lucha con Dios para aceptar el llamado al ministerio pastoral, aprendí lo siguiente: que la obediencia presente tiene que estar motivada por la esperanza futura. De modo que mi trabajo es obedecer hoy, ahora, y dejar que Dios corra con las consecuencias de mi obediencia. Cuarto principio, y este es el más duro de aceptar.
Y francamente la razón por la que muchos de nosotros titubeamos en aceptar, en dar el próximo paso es este cuarto principio. La obediencia con visión eterna requiere disposición para aceptar el cambio. Abraham dejó lo familiar por lo desconocido. Y muchas veces nuestra indecisión para obedecer el llamado que Dios tiene con una visión eterna es que nos sentimos muy cómodos con lo que ya conocemos. Y es precisamente esa comodidad lo que nos mantiene estancados en nuestra vida espiritual. Quiero que anotes esto. La comodidad del presente no debe impedir el crecimiento futuro. Cuán cómodo te sientas en lo que estás haciendo hoy no puede ser el impedimento para el crecimiento futuro que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Quinto principio. La obediencia de Abraham aseguró una herencia para generaciones futuras. Al igual que Abraham, tenemos el mismo llamado que nuestros pastores y hermanos fundadores para trabajar y para dejar un legado de fe a otras generaciones. Nuestras decisiones de fe impactan más allá de nosotros mismos. Que el Espíritu Santo consuele. Dale paz. Verso 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. La herramienta 1 es obediencia con visión eterna. La herramienta 2 es vivir nuestra identidad en Cristo. El comentario Enduring Word dice lo siguiente acerca de este verso. Abraham vivió como extranjero en la tierra que Dios había prometido, nunca poseyendo nada más de ella que los pedazos de tierra en los que él y Sara fueron sepultados. Vivió en la antigua palabra griega esparoikos, que describe residente extranjero. Alguien que vive en un lugar determinado, pero que no tiene un estatus permanente allí. Y me pregunto lo siguiente. ¿Cambiaría en algo nuestra manera de vivir y hacer ministerio si nuestra identidad en Cristo nos llevara a vivir como extranjeros en este mundo? Yo creo que la contestación a esa pregunta tiene implicaciones muy serias en nuestra manera de ver el mundo que nos rodea. Vivir como extranjeros implicaría creer que nuestra identidad en Cristo trasciende nuestras circunstancias terrenales. Al mismo tiempo, nuestra identidad en Cristo nos orienta hacia un destino eterno. Para esto tendríamos que vivir con la convicción de que nuestro hogar permanente está en Cristo y no en estructuras, tradiciones y circunstancias presentes que nos puede ofrecer este mundo. Los creyentes del primer siglo habían entendido esto a la perfección. Es por eso que decían y escribían cosas como Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Y si tomamos en serio esto, debemos darle entonces prioridad a los valores del reino de Dios sobre los valores terrenales. Y eso en tiempos de elecciones es bien difícil. Entendiendo que somos embajadores del cielo en la tierra, llamados a representar los valores eternos en un mundo temporal. Ahora bien, esa ciudadanía del reino comienza con una entrega total al rey.
No es posible participar en el reino de un rey al cual nosotros no estamos dispuestos a servirle y obedecer. Lo he dicho en otras ocasiones y como me gusta repetir las cosas, voy a repetirlo de nuevo. Escuchen esto, Jesús nunca invitó a alguien a ser cristiano. Jesús nunca invitó a alguien a ser cristiano. Y así como lo oye, la invitación de Jesús nunca fue a comprometernos con reunirnos de forma semanal, tampoco a vestirnos, hablar, comer, beber y hasta votar de cierta manera. Jesús invitaba a la gente a seguirlo, a convertirse en sus discípulos, o como le llamamos en Teópolis, a convertirnos en aprendices de Jesús. Personas que han reorientado su vida alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer como lo que Jesús hizo. Ser discípulos de Jesús significa ser su aprendiz de por vida. Conscientes de que estamos en un proceso constante de crecimiento y transformación, pero seguir a Jesús implica poner en práctica su enseñanza. De modo que la verdadera ciudadanía del reino se demuestra en la obediencia diaria. Al aprender y poner en práctica las enseñanzas de Jesús, vamos transformándonos poco a poco hasta parecernos cada vez más a Cristo. Y nuestra identidad en Cristo se comienza a reflejar en un carácter cada vez más semejante al suyo. Ese es nuestro compromiso como comunidad de fe, porque reconocemos que el discipulado, el convertirse en aprendiz de Jesús, ocurre mejor cuando lo hacemos en comunidad. Anota esto. En Teópolis somos una comunidad de aprendices comprometidos, construyendo juntos el reino de Dios. Estamos comprometidos con aprender de Jesús, con ser la referencia visual de Jesús más cercana a nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de estudio, ser Jesús para el mundo. Y para eso tenemos que comprometernos a estar con Jesús, para ser transformados a la imagen de Jesús y poder hacer lo que Jesús hacía. Continuemos con el verso 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. La primera herramienta es obediencia con visión eterna. La segunda herramienta es vivir nuestra identidad en Cristo. Y la tercera herramienta es construir sobre cimientos eternos. En nuestro caminar como Teópolis, la ciudad de Dios, tendremos que escoger entre vamos a construir sobre cimientos terrenales o vamos a construir sobre cimientos eternos. Los cimientos terrenales pueden parecer atractivos, ofreciendo éxito de inmediato, reconocimiento público y crecimiento rápido. Por lo general se basan en copiar y seguir las tendencias de moda y de la cultura, resultados a corto plazo y usar los mismos indicadores del mundo para medir el éxito, los números y los recursos materiales. Sin embargo, con el tiempo he aprendido lo siguiente. El éxito en el reino de Dios no se mide por la altura de nuestros logros, sino por la profundidad de nuestros cimientos. El éxito en el reino de Dios no se mide por la altura de lo que lograremos o lo que hemos logrado, sino por la profundidad de nuestros cimientos. Y esto aplica de manera individual y aplica también de manera colectiva como iglesia.
Pero por el otro lado, los cimientos eternos, como los que buscaba Abraham, se sostienen en la voluntad de Dios y en los principios bíblicos irreemplazables. Construir sobre estos cimientos implica darle prioridad a la transformación de vida sobre las estadísticas, la fidelidad sobre la popularidad y el discipulado y la transformación profunda sobre el crecimiento superficial. Implica tomar decisiones basadas en oración y en la dirección del Espíritu Santo. Implica considerar el impacto a largo plazo de las decisiones que tomamos hoy. Los ministerios edificados sobre cimientos eternos invierten en personas, perseveran en las dificultades y dejan un legado que trasciende generaciones. Porque construyen sobre el único cimiento sólido capaz de sostener y mantenerse de pie en medio de las tormentas de la vida. Ese cimiento sólido es Jesús y su enseñanza. Y quisiera hacer un paréntesis que no estaba escrito en el mensaje. Yo creo que llegó el momento donde nosotros como iglesia tenemos que ser esa iglesia que obedece con acción pronta a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, que vive nuestra identidad y que construye sobre cimientos eternos, porque el mundo ya está cansado de ver iglesias que fingen y que parecen pero no lo son. El mundo ya está cansado de los creyentes que fingen pero no lo son. Y nuestro legado para la próxima generación debe ser un legado de ser genuinos y de ser adoradores en espíritu y en verdad con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Pero eso comienza con construir nuestras vidas en el cimiento sólido de las enseñanzas de Jesús. Quiero que prestes atención a este pensamiento. Los cimientos terrenales se erosionan con el tiempo, mientras que los cimientos eternos se fortalecen con cada prueba. Esas temporadas de mi vida en las que las pruebas determinan cuánto fervor tengo y cuánto amor tengo por Jesús, solamente exponen mis cimientos de arena. Solamente exponen las mentiras que he creado de los falsos evangelios de este mundo. Porque cuando construimos sobre la base sólida de Jesús y su enseñanza, las tormentas de la vida solo demuestran lo fuerte que son nuestros cimientos. Lo sólido, inmutable, inmovible, omnipotente y omnipresente que es el Dios al que le servimos. Y como iglesia, Teópolis está comprometida a ser una comunidad que refleje precisamente eso. El reino de Dios aquí en la tierra. Nos dedicamos a la construcción de la ciudad de Dios, que busca los cimientos eternos diseñados por Dios mismo, con cada decisión y con cada acto de fe. Teópolis no es simplemente un lugar de reunión, es un testimonio vivo es un testimonio vivo de que lo eterno puede manifestarse en lo temporal. Sin embargo, es importante recordar que construir un ministerio sobre cimientos eternos requiere edificar nuestras vidas individuales en Jesús y en sus enseñanzas. No podemos soñar y pretender construir ministerios en cimientos eternos si nuestras propias vidas no están construidas en Jesús y tenemos áreas en nuestras vidas construidas sobre las arenas de las conductas y las costumbres de este mundo. El único cimiento eternamente sólido se encuentra en el único camino
la única verdad, la única vida eterna y abundante en Jesús mismo. Y quiero que le prestes atención y anotes esto. Es un ejercicio. Si tú llenas el blanco, está construido fuera de las enseñanzas de Jesús, no te sorprendas cuando se derrumbe ante las tormentas de la vida. Si tu vida no está construida y tienes áreas construidas fuera de las enseñanzas de Jesús, no te sorprendas si las tormentas de la vida la derrumban. Si tu matrimonio, si tu negocio, si tu espiritualidad, si tu relación, si tus amistades, si tu finanza, si tú llenas ese blanco, está construido fuera de las enseñanzas de Jesús, no te sorprendas cuando se derrumben ante las tormentas de la vida. Hoy les invitamos a ser parte de esta visión. Ya sea que estén aquí por primera vez o hayan estado considerando unirse a nuestra familia de fe, les animamos a dar un paso adelante en su camino espiritual y quiero cerrar con la cita central del mensaje. Teópolis es una comunidad de fe construida sobre cimientos eternos, donde cada acto de obediencia y amor es un ladrillo en la edificación del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que ha sido por los últimos 33 años y eso es lo que con Dios mediante nos proponemos a seguir siendo por los próximos años venideros. Ahora bien, poner esto en práctica requiere un próximo paso práctico. Y el próximo paso para algunos de nosotros es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna, abundante. Para otros es dar el próximo paso del bautismo en obediencia con visión eterna. Para otros es comprometerse con la enseñanza bíblica, con una vida de oración ferviente y con comunión en el templo y en las casas, viviendo la verdadera identidad en Cristo. Y para otros es aceptar el llamado al ministerio. Escucharon esa parte y algo en el corazón les dijo, están hablando de ti. Y yo oro que ese sea el Espíritu Santo tocando, diciéndote, ¿qué pasó? Únete a construir sobre cimientos eternos. Si te encuentras queriendo responder a uno de estos llamados, te invito a que te pongas de pie o pases al altar. Y a todos les invito a inclinar su cabeza mientras oramos juntos esta oración que escribí para este momento. Padre Celestial, te damos gracias por cada persona presente hoy. Gracias por traerlos a Teópolis, tu ciudad, en esta tierra. Señor, oramos para que aquellos que están considerando hacer de esta comunidad su hogar espiritual, lo hagan. Dios, te pedimos que les des sabiduría y discernimiento, que puedan ver claramente tu llamado en sus vidas, que sientan tu amor y aceptación a través de nosotros. Señor Jesús, queremos honrar también a todos los que de una forma u otra colaboraron para construir lo que hoy conocemos como Teópolis. Personas de fe que aceptaron tu llamado a expandir el reino de Dios en la ciudad de Mayagüez. Cristo Jesús, ahora que miramos hacia el futuro, así como tú eres el fundamento eterno de nuestra fe, te pedimos que seas el cimiento sobre el cual cada uno de nosotros construye su vida.
Ayúdanos a ser fieles aprendices de tus enseñanzas. Espíritu Santo, guíanos en este proceso de construcción. Que cada decisión que tomemos, cada acto de fe que realicemos, contribuya a la edificación de tu reino aquí en la tierra. De una ciudad de Dios, sobre cimientos eternos, diseñada para construir por ti. Para que aquellos que están listos para dar un paso, se comprometan. Y te pedimos que les des valor que viene por el Espíritu Santo. Para aquellos que necesitan más tiempo, te pedimos que sigas obrando en sus corazones. Que Teópolis sea un lugar donde todos puedan experimentar tu amor, crecer en fe y ser equipados para servir en tu reino. Con el compromiso de por vida de ser aprendices de Jesús, apuntando a Jesús con todo lo que somos y todo lo que hacemos, que usemos tus herramientas para vivir eterna y abundantemente, y que nos comprometamos a celebrar la vida en comunidad, en amor y servicio a Dios y al prójimo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.